le quiero invitar a que abra su Biblia en el libro de Jonás, capítulo 4. Libro de Jonás, capítulo 4. Y hace ya 11 meses, 10 meses, iniciamos ese recorrido por el libro de Jonás. El último domingo de mayo hice la transición del libro de Pedro, de la primera carta de Pedro, al libro de Jonás. Y prácticamente hoy terminamos el recorrido del libro de Jonás. Y el propósito del libro de Jonás, el estudiarlo, fue que la iglesia fuera confrontada en su actitud y su compromiso misionero. Y normalmente nosotros nos preocupamos por qué decir al otro. ¿Qué decir al otro, al que no cree? ¿Cómo empiezo? Pero a veces esa pregunta realmente está maquillada por una falta de amor hacia el otro, hacia el que no cree. Muchas veces esa pregunta de ¿y qué le digo? No es ¿y qué le digo? Sino ¿y para qué le digo? Porque estamos inundados es de falta de amor. Porque cuando usted mira la Biblia, por ejemplo, el ex endemoniado gadareno no necesitó un curso de evangelismo para ir y predicar a toda la región, sino que inmediatamente conoció a aquel que tenía el poder para salvar y fue y anunció quién era Cristo. Y lo mismo sucedió con los ciegos a quien Jesús sanó, a quien Jesús mismo le dijo, por favor, no le digas a nadie quién te sanó, porque eso iba a estorbar su ministerio, pero ellos no fueron capaces de quedarse callados y fueron y dijeron, fue Jesús el que me sanó, y si me sanó entonces es el Mesías. Entonces ellos realmente no necesitaron tener conocimiento para ir y llevar el mensaje del evangelio a otras personas. Ellos estaban inundados de una emoción, de una gratitud. Y parece ser que muchos de nosotros carecemos de esa actitud. Por eso he querido compartir con ustedes estos últimos versículos de Jonás y he titulado la enseñanza en esta mañana, el sentimiento apropiado hacia los perdidos. El sentimiento apropiado hacia los perdidos. Y vamos a estar ahí en Jonás capítulo 4, versículo 5 al versículo 11. Y hay algo importante en la historia humana, podremos decir, y es que hay algo que ha inquietado a las cabezas de muchos pensadores. Y esa pregunta siempre ha sido, ¿cómo lo que yo enseño puede perdurar en el tiempo? ¿Cómo hacer que lo que se está enseñando hoy no se pierda en el tiempo? Pero no solamente se pregunta por cómo enseñar y que eso no se pierda, sino cómo hacer que aquello que alguien aprendió no se olvide. Mire que son dos cosas diferentes. Porque yo puedo enseñar algo y lo puedo escribir y perdura en el tiempo. Pero ¿cómo hacer que lo que se ha enseñado en alguien no se olvide? Es una buena pregunta. Y en las últimas investigaciones que se hacen sobre la enseñanza, por ejemplo, se ha enfocado en el ejercicio lúdico. O sea, la lúdica tiene que ver con el juego, aprender mientras se juega. ¿Y qué se busca con la lúdica? La experiencia. Entonces, si tú juegas y mientras estás jugando aprendes algo, pues posiblemente esa experiencia, por cuanto lo has experimentado, no lo vas a olvidar. Pero no siempre funciona, por ejemplo, en este caso. ¿Cómo vamos a jugar nosotros un domingo en escuela dominical o en la predicación de la palabra? No es la idea, ¿cierto? Entonces se han buscado también otras formas. Y dentro del ejercicio del discurso se maneja también aquello que es la analogía. Buscar un elemento que pueda ser compartido en nuestra experiencia. Por ejemplo, casi siempre aludimos a comer,
a caminar, a dormir, al despertar, como algo que es común a todos nosotros y que usando esas analogías, entonces después vamos y buscamos esa aplicación en lo que realmente queremos enseñar. ¿Qué estamos o hacia dónde estamos apelando? Estamos apelando a la experiencia para poder retener la enseñanza que se quiere dar. Y precisamente un filósofo del Renacimiento, Pascal, ustedes lo han escuchado, lo conocen más como matemático, recurría al método de entablar conversación con alguien, pero en esa conversación en la cual él quería enseñar algo, lo que indagaba era sobre qué hacía el otro. Usted es carpintero, ¿y cómo hace eso? Pues yo cojo un clavo, lo meto con el martillo, y cojo un serrucho, y corto con el serrucho, y uso colbón, y pego las dos piezas. Entonces, después de que Pascal había conocido un poco del contexto de ese carpintero, entonces ahora iba a utilizar eso que había aprendido del carpintero para enseñarle lo que él quería enseñarle. Pascal también fue teólogo. Entonces, hay que ser muy hábil para lograr ese tipo de conversaciones. De lo contrario, terminas perdido o te terminan volteando el discurso, ¿cierto? La pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo enseñar algo y que perdure en la mente del que aprende? ¿Cómo? Lógicamente, el método de la analogía no es infalible. Pero aún vamos a otro punto, y recuerde que la enseñanza de esta mañana está enfocada en el sentimiento apropiado. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo le enseño a usted a sentir? ¿Cómo enseñar cómo sentir? ¿Cómo le vas a decir tú a alguien, o cómo le enseñas a alguien a decir, hombre, no llores porque te abandonó tu novio? No llores porque perdiste una materia, o llora más bien porque se perdió un año de colegio. ¿Cómo le enseñas a alguien a sentir? Es algo complejo, ¿cierto? Ni siquiera los psicólogos han logrado manejar todo lo que está relacionado con la mente, porque se asume que en la mente no solamente están los pensamientos, sino que también se puede manejar eso que son los sentimientos, pensamientos y sentimientos. Pero Dios es el maestro de maestros. Y Dios no solamente usa palabras, usa imágenes, Él usa la vida misma para enseñarnos. Usa la vida misma para enseñarnos. Y eso es lo que usted y yo tenemos aquí en el libro de Jonás, capítulo 4, versículos 5 al 11. Dios le va a enseñar a Jonás cómo debe sentirse, qué debe sentir al pensar sobre un pueblo impío que se pierde. ¿Cómo debe sentir? Ahora, por motivos de claridad, quiero hacer un paréntesis allí, porque no me voy a enfocar en hablar sobre el sentimiento, si es bueno o no, etcétera, etcétera. Pero sí necesito que usted tenga ciertas claridades. Y lo primero es que tanto la capacidad de pensar como la capacidad de sentir son dadas por Dios al ser humano. Es uno de los rasgos que nos hace al hombre, o que hace al hombre, imagen de Dios. Tanto el pensar como el sentir hacen parte de eso que llamamos que es la imagen de Dios en el hombre. Segundo, ambas capacidades, ¿cuáles? Las de pensar y las de sentir, por causa del pecado han sido distorsionadas. Por tanto, la gente piensa mal, razona mal, ¿cierto? La gente planea la maldad, y de la misma manera los sentimientos se enfocan en muchos casos a lo malo, las emociones.
Y no me va a decir usted que se ha emocionado y se ha sentido feliz cuando le pasa algo malo a alguien a quien usted como que no le cae muy bien. Esas emociones están demostrando lo malo que eres. Entonces no solamente el pensamiento se ha inclinado al mal, sino que las emociones también se han inclinado al mal. ¿Por qué? Porque estas capacidades fueron entregadas para conocer a Dios y para gozarnos en Dios. El pensar y el sentir fueron dados para conocer a Dios y para disfrutar a Dios. Una de las características del disfrutar es que sentimos el disfrute. No solamente entendemos las cosas, sino que disfrutamos entender. Hay una necesidad, por lo tanto, de someter el sentimiento a las emociones y las emociones, a la razón. Hay la necesidad de someter el sentimiento y las emociones a la razón. ¿Por qué? Porque los sentimientos y las emociones no son estables. Usted no siempre está feliz, usted no siempre está triste, usted no siempre está emocionado, pero usted siempre tiene obligaciones. Usted siempre tiene deberes. Usted siempre tiene compromisos. Entonces, si usted somete su voluntad a los sentimientos, va a ser una cordillera de fluctuaciones en cuanto a su hacer. Por eso hay que someter las emociones y los sentimientos a la razón, porque la razón te va a llevar de alguna manera a decir, pero es que lo tengo que hacer, pero es que lo tengo que decir, pero es que lo tengo que conocer. Ahora, las emociones correctamente dirigidas son una manifestación apropiada del carácter del ser humano. No estoy diciendo que sentir es malo. Y no estoy diciendo que todos los sentimientos y emociones son correctos. Pero cuando una emoción es dirigida correctamente, entonces esa emoción debe ser aceptada. Por ejemplo, si usted canta, Él me sostendrá, y usted no está pensando en quién me va a sostener ni de qué me va a sostener, y usted es feliz solamente por la melodía, esa emoción no tiene sentido. Pero si usted entona, Él me sostendrá, reconociendo que Dios tiene el poder para sostenerte, y tú estás feliz en saber que dependes de Dios, y te alegras y cantas, entonces esa emoción ha sido dirigida por un conocimiento apropiado. Ahora, fíjese usted que la Biblia no dice someta sus emociones. La Biblia no dice amarre sus sentimientos. La Biblia lo que sí dice es que usted debe tener la mente de Cristo y llevar su mente a la cruz de Cristo. Acompáñeme por favor a la primera carta a los Corintios antes de entrar a Jonás. Y estando allí en la primera carta a los Corintios capítulo 2, el versículo 16 dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Que la palabra de Dios more en nuestra mente para que usted pueda pensar y dirigirse conforme a la voluntad de Dios. Allí mismo, en la segunda carta a los Corintios capítulo 10, versículo 5, ese texto de alguna manera me está hablando de lo que es la guerra espiritual. Usted quiere saber dónde se libra con frecuencia la batalla espiritual, en la mente. Y el texto dice allí, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de ¿quién? De Cristo. Y efectivamente Pablo está hablando de que hay fortalezas
en la mente de las personas, pero no solamente en la mente de las personas, en la suya también. Y usted lo que tiene que hacer es llevar cautivo su pensamiento a la obediencia y al conocimiento de Cristo. Y cuando usted somete su pensamiento a Cristo, sus emociones van a ser dirigidas por medio de ese pensamiento que está obedeciendo a Cristo. No en vano, por eso es que muchas personas vienen a la iglesia un domingo, durmieron toda la noche, se levantaron a las 8 de la mañana, vienen a la iglesia, pero como no están pensando en adorar a Dios, sino en cumplir, ¿qué hace su mente? Se dispersa, sus emociones bajan y se duermen. Por eso tenemos muchas veces dormidos dentro de las predicaciones, ¿cierto? Porque no estás llevando cautivo tu mente a la cruz de Cristo. Si tú conocieras y entendieras que necesitas saber de Dios, tú dices, uy, yo quiero saber más, y no te vas a dormir. Entonces, teniendo todo esto en perspectiva, es un horizonte, tanto los pensamientos como las emociones necesitan ser inundadas de la palabra de Dios. La razón por la cual hago estas aclaraciones es porque en muchos sectores han interpretado o han intentado satanizar las emociones. Y esta forma de pensar es incorrecta. Lo que sí debemos reconocer es que las emociones no pueden estar libres. Ellas deben estar sujetas al conocimiento de la palabra de Dios. Solo de esa manera vas a poder dirigirte correctamente. Y ya realizamos el estudio de Jonás, los primeros 3 capítulos. Ya miramos que Jonás es un profeta que Dios ha enviado. Y el propósito fue llevar un mensaje: arrepiéntanse porque Dios los va a destruir en 40 días. Y después de que el profeta ha enseñado, ha predicado, entonces ahora dice el versículo 5 de Jonás 4, entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de esa misma ciudad, y allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra. Y yo creo que más de uno de los que estamos en este lugar somos Jonases. Bueno, me toca predicar, listo, pues yo voy y le digo a aquel que se arrepienta, pero no insisto, no siento dolor por las almas perdidas, sino que como Jonás me siento a ver qué va a pasar. Ya cumplí, ¿cierto? Ya lo invité a la iglesia, ya le dije que si no se arrepiente se va para el infierno. Ok, ahora me voy a sentar a ver qué pasa. Hay una indiferencia hacia el pecador. Y yo no sé si usted prestó atención a la lectura que hicimos en el intermedio, pero cuando Jesús ve a esa multitud como ovejas sin pastor, que están buscando aún lo que no necesitan porque iban detrás de Jesús por lo que les daba de comer, no por lo que enseñaba, de todas maneras, aún Jesús conociendo su mala inclinación, Jesús dijo que se compadecía de ellos. Y le dijo a sus discípulos, vamos a buscar alimento para que se puedan quedar y yo pueda seguir dándoles lo que realmente necesitan. Entonces, hay un error en nosotros, si es que no estamos conociendo el mensaje, y si conocemos el mensaje no estamos dando el mensaje, y si estamos dando el mensaje muchas veces lo damos una vez y nos sentamos a esperar a ver qué pasa y no estamos sintiendo el dolor que debe sentirse por el pecado. Entonces vamos a leer el texto completo que nos corresponde esta mañana y dice Jonás 4:5 en adelante. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta que creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza,
y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero Dios dispuso que un gusano, al rayar el alba del día siguiente, atacara a la planta, y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía. Y deseaba con toda su alma morir, diciendo: mejor me es la muerte que la vida. Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y dijo el Señor: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Vamos a orar. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Háblanos, enséñanos, corrígenos, y que seamos dóciles, Señor, para llevar a la obediencia eso que tienes para nosotros en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. A partir de este pasaje quiero compartirles que Dios está empeñado en enseñarnos y en corregir la forma como debemos pensar y la manera como debemos vivir el compartir el Evangelio. Incluso hoy ya uno no sabe ni siquiera quién necesita el Evangelio. Muchas personas dentro de las congregaciones no conocen el Evangelio. Pero ¿cómo debemos pensar y vivir? Y el Señor nos va a enseñar por medio de la manera como trató con Jonás. ¿Y qué hizo Dios con Jonás? Lo primero fue que usó las circunstancias como experiencia didáctica. Dios usó la experiencia de Jonás como una experiencia didáctica. Esas circunstancias Dios la va a usar para modificar la manera de pensar y de vivir, de sentir que tenía Jonás. Y lo segundo es que ese texto nos va a enseñar cómo aplicar correctamente esa enseñanza. Cómo aplicar correctamente esa enseñanza. Esos son los dos puntos de esta mañana. Y no quiero que pierdan de vista el panorama central de este pequeño libro. Dios estaba corrigiendo el pensar de Israel, corrigiendo a Jonás mismo. Porque el pueblo de Israel se había concentrado en sus promesas, en vivir como a ellos les parecía, y se les había olvidado que ellos habían sido llamados para ser pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, que iban a proclamar las virtudes de aquel que los llamó. ¿De dónde los llamó Dios? De Egipto. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. ¿Qué es lo que no tenían que hacer? Ellos no tenían que mezclarse con los pueblos. ¿En qué sentido no se tenían que mezclar con los pueblos? No se podían casar con las hijas de esos países, ni podían apropiarse de sus prácticas paganas. Por el contrario, tenían que ser luz. Pero pasó todo lo contrario. Dejaron que el pecado los inundara, se apropiaron de sus prácticas paganas y nunca mostraron al Dios Santo. Se creyeron dueños del Dios Santo. Y Dios va a corregir eso por medio de este pequeño libro. Entonces, el primer punto, que es que Dios usa las circunstancias como experiencias didácticas, lo vemos del versículo 5 al versículo 8. Y el segundo punto
que su aplicación concreta lo vamos a ver del versículo 9 al versículo 11. Entonces, veamos ese primer punto. Las circunstancias como experiencias didácticas. Y vuelvo e inicio este punto haciendo una pequeña claridad. No voy a enseñar que nuestras experiencias son la fuente o material de enseñanza. Quiero que tenga eso muy claro. No estoy enseñando que su experiencia es el lugar donde usted va a partir para enseñar. Que su experiencia es el material por el cual usted va a evangelizar a otros. No. Lo que quiero decir es que Dios usó una circunstancia en la vida de Jonás que nos sirve también a nosotros como experiencia de cómo nos podemos desviar de por causa de nuestro razonamiento, y por ese mismo modo desviamos nuestras emociones en cuanto a la voluntad de Dios y en cuanto a someternos al señorío de Dios. Entonces, miremos lo que tenemos aquí en este texto. Versículo 5. Entonces salió Jonás de la ciudad. Vemos, usted se da cuenta que Jonás, en el capítulo 3, versículo 3 dice: y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días, y Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y según vemos la geografía de Nínive, efectivamente lo más seguro es que Jonás entra por el camino que va subiendo de Israel hacia Nínive. Y parece ser que él entra por ese camino, predica dentro de la ciudad y justamente sale de la ciudad hacia el este. Y eso es lo que dice el texto. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y lo primero que vemos es que en Jonás hay una actitud de expectación negativa. En Jonás hay una actitud de expectación negativa. Y eso lo lleva a tener una esperanza inapropiada. La actitud negativa es de pasividad. Se sienta como quien dice: ya cumplí, ya hice lo que tenía que hacer. Y parece ser que lo que está esperando Jonás es que Dios destruya a los ninivitas. O sea, ¿qué sentido tiene yo ir y predicarle a alguien de que si no se arrepiente se va para el infierno, y estoy esperando que Dios abra un hoyo en la tierra y que se traiga el pecador directo para el infierno? Antes lo estarías condenando más, porque le estás enseñando una verdad que tú no quieres que él crea, y entre mayor conocimiento, mayor castigo. Parece ser que esa era la actitud de Jonás. Prediqué, cumplí, me voy a sentar pasivamente a esperar qué pasa. Ojalá y Dios los destruya. Hay una actitud de expectación negativa y una esperanza inapropiada. Y no quiero hacer el recorrido otra vez de todo el libro, pero usted sabe que Jonás se ha venido resistiendo a la voluntad de Dios desde el principio. Capítulo 1 de Jonás, Dios llama a Jonás. Jonás más o menos nos da a entender en el capítulo 3 que él no quiso ir a Nínive directamente porque él sabía que Dios se iba a compadecer de ellos, y huye. Y pasan muchas cosas en esa huida. Y en el capítulo 3 Dios vuelve y llama a Jonás cuando lo deja otra vez al inicio, y ahora Jonás va y predica. Ahora sí obedeció. Pero lo que parece es que Jonás no está correspondiendo en su sentir con el mensaje. El mensaje de arrepentimiento no es para que usted se sienta como diferente al otro, como que usted está
no, como que no quiere que él se arrepienta. O sea, ¿qué sentido tiene predicar el arrepentimiento cuando no buscas el arrepentimiento del otro? ¿Qué hace Jonás sentado a las afueras de Nínive? Posiblemente estaba esperando que así como Dios había destruido a Sodoma y Gomorra, en una mañana, Dios destruyera a Nínive también en una mañana. Hay una indolencia hacia la ciudad pecadora. Y de hecho es bueno trazar contrastes. En el libro de Jonás encontramos un contraste. En el libro de Jonás encontramos a dos personas sentadas. Uno es Jonás. Y ya usted sabe cuál es la actitud de Jonás, una actitud pasiva, de espera. Pero cuando usted mira el capítulo 3, el versículo 6 dice: cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio, y ¿qué dice? Y se sentó sobre ceniza. Y ese sentarse del rey de Nínive es una actitud activa, porque el rey estaba buscando algo, estaba buscando el perdón de Dios, estaba buscando la misericordia de Dios. Usted puede estar sentado, pero dice mucho su actitud. Tú puedes estar sentado en esta mañana de las dos formas también. O sentado activamente conociendo, deseando, buscando, o puedes estar sentado esperando a que se acabe la predicación para irte para tu casa. La actitud de Jonás era inapropiada, la actitud del rey fue la apropiada. Él les deseaba el perdón, él buscaba el perdón. Jonás, por el contrario, no estaba deseando el perdón de los ninivitas, sino que estaba esperando a que la destrucción cayera sobre ellos. Y no crean que Jonás era el único que pensaba de esa manera. Hay ejemplos, incluso en el Nuevo Testamento, que nos muestran cómo usted y yo podemos ser legalistas al creer que quien no está con nosotros, entonces destrucción para ellos. En Lucas capítulo 9, versículo 54, vemos cómo los discípulos de Jesús, específicamente Jacobo y Juan, por razón de que no se iban los judíos con los samaritanos y los samaritanos prefirieron rechazar que ciertos judíos entraran a la ciudad, entonces Jacobo y Juan ya habían visto cómo Dios respaldaba su palabra y hacía milagros. Entonces, listo, los samaritanos no nos quieren dejar entrar, ok. Entonces ahí capítulo 9, versículo 54 dice: y al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que qué? ¿Que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Jacobo y Juan, que han recibido el poder por parte de Jesús, ahora se creen dueños del poder y le dicen: ¿quieres que nosotros demos la orden para que esa ciudad sea destruida? ¿Qué hay en el corazón de estos dos hombres que han visto cómo Jesús se compadece de los pecadores y ellos no han entendido? Ellos lo que están viendo es que si no están conmigo, entonces destrucción para todos. No hay compasión por los perdidos, no había compasión por los samaritanos. Muy al contrario de lo que había enseñado Jesús por su ejemplo. Porque cuando ustedes van al libro de Juan, capítulo 4, con la mujer samaritana, eso fue al inicio del ministerio del Señor Jesús. ¿Y qué hizo Jesús con la mujer samaritana? No la juzgó. Se acercó con compasión, le mostró su pecado, pero muchos de los samaritanos creyeron, porque Jesús se acercó con compasión. Pero Jacobo y Juan no habían entendido. Y ellos estaban solicitando fuego del cielo que destruyera. Y Jonás se parecía también a ellos, ¿cierto?
Pero no todos los ejemplos en la Biblia son malos. Cuando usted va al libro de Éxodo, aquí vamos a ver a el primer profeta para el pueblo de Israel, Moisés. Cuando usted va a Éxodo, encontramos en Éxodo a un hombre que prefirió morir antes que Dios destruyera su propio pueblo. Y allí en Éxodo capítulo 32, versículos 11 al 14, dice: entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder, con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los ha sacado para matarlos entre los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Y mira lo que va a hacer Moisés ahora. Va a tomar de la promesa hecha a Abraham para que Dios apacigüe su ira. Y dice: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. ¿Y qué había hecho ese pueblo? A diferencia de Nínive, ese pueblo había recibido la ley, la acababa de recibir. Dios habló a todo el pueblo, voz audible. Ellos escucharon: no harás imagen. Dios ya les había dicho: yo los saqué a ustedes de Egipto, de la servidumbre, y ahora yo soy su Señor y ustedes van a obedecer lo que yo les ordene. Y ellos dijeron sí. Y a la primera oportunidad que tuvo el pueblo de Israel para demostrar su compromiso, pecaron. ¿Y Dios qué dice? Los voy a destruir. ¿Y qué hace Moisés? Sí, Señor, destrúyelos a todos pecadores. No. Moisés dice: no. Pero no solamente queda allí. Ahí mismo, capítulo 4, versículos 31 al 33. Mira hasta dónde va Moisés. Versículo 31. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, mire lo que va a pedir Moisés. ¿Qué va a pedir Moisés? Bórrame del libro que has escrito. Lo que estaba diciendo Moisés es: quítame la vida a mí. Ahora, ¿cómo responde Dios a esta oración? Versículo 33. Y el Señor dijo a Moisés: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, mas el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Y aquí encontramos dos ideas básicas. Primera, Dios es soberano, y en su soberanía Dios imparte justicia y gracia. Dios le permitió arrepentirse a algunos de ellos, aún así todo ese pueblo fue destruido en el desierto. Pero Dios ejecuta salvación y juicio soberanamente. Pero lo segundo que vemos es que nuestra actitud en cuanto al pecador no debe ser destrúyelos. No debe de ser: Señor, envía juicio sobre ellos, sino que casi que poniéndonos en la mitad entre Dios y ellos para que Dios se apiade de esos pecadores.
Es una actitud de amor, no de indiferencia hacia el pecador. Algo que Moisés está mostrando, pero que Jonás no había visto. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el alma del hombre sin Cristo está condenada a las llamas del fuego eterno? Y no hacemos nada por compartirles del único camino para salvarse. ¿Cuántas veces nos hemos abstenido a predicar el evangelio por temor a la burla o a ser rechazados? Y lo que estamos haciendo es poniendo nuestra reputación por encima de la gloria de Dios. Y a la vez estamos desobedeciendo el mandato de predicar a Cristo. No estamos entendiendo la importancia de nuestro llamado como hijos de Dios. Y es allí donde me preocupo, porque nosotros en este lugar podemos estar diciendo que hay congregaciones. Mire la decisión que hago, siempre lo aclaro. No estoy hablando de iglesias, sino de congregaciones que están predicando prosperidad, que están predicando sanidad. Y nosotros les juzgamos porque su teología es muy mala. Prácticamente están predicando el infierno. Claro, se están centrando en lo que ellos quieren, en lo que ellos desean, en la vanidad de este mundo. Pero ¿y qué hay de nosotros? Que decimos predicar la Biblia y que estamos buscando que la iglesia crezca en el conocimiento de Dios, en la gracia de Dios, pero no predicamos. Si quieres estar seguro de que eres salvo, y eso te basta. Y sabes que el que no crea en Cristo se pierde, y estás tranquilo porque dices que tú crees en Cristo, entonces vas para el cielo. Pero no te preocupas por el pecador que no ha creído. No estamos entendiendo el llamado que tenemos como hijos de Dios. No estamos entendiendo el llamado que Dios nos ha hecho como real sacerdocio. No estamos entendiendo el llamado que Dios nos ha hecho como nación santa, tal cual como lo dice Primera de Pedro. ¿Cuál es el propósito? El propósito no solamente que nos congreguemos aquí una vez cada semana para adorar a Dios. Tú aquí vienes y te alimentas porque damos por sentado que entre semana lo que tú recibes lo das a las personas que no creen. Y Primera de Pedro dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Pero estás siendo indiferente a la necesidad del mundo. Te estás dejando enredar por el placer del mundo. Te estás dejando influenciar por las metas del mundo. ¿Cómo nos vemos cuando adoptamos esa actitud pasiva frente a la necesidad del pecador? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo entendernos nosotros cuando vemos que no nos dolemos por el pecador? Bueno, volvamos a Jonás. ¿Cómo creen ustedes que se ve Jonás allí a las afueras de la ciudad, en una chocita que hizo, esperando a ver qué pasa? Yo creo que se ve de alguna manera ridículo. Como que no tiene propósito. Como que no tiene sentido, ¿cierto? ¿Qué sentido tiene que conozcas la Biblia, que conozcas las doctrinas, que conozcas de la teología sana y no la prediques? No tiene sentido. El conocimiento tiene como propósito aplicarlo y enseñarlo. ¿Lo aplicas? ¿Lo enseñas? Ese es el llamado del conocimiento, a aplicarlo y a compartirlo. ¿Lo estás compartiendo?
Y fue en ese mismo momento cuando Dios obró milagrosamente. Mire que en versículo 5 lo único que aparece es Jonás en su actitud inapropiada, pero ahora Dios va a empezar a hacer algo. Va a usar las circunstancias para ir de alguna manera enseñándole a Jonás. Por eso hablábamos de la didáctica, ¿cierto? El arte de enseñar. Dios es el maestro. Dios va a usar unas circunstancias para enseñarle unas cuantas verdades a Jonás. Y lo vemos ahí del versículo 6 al versículo 8 y lo vamos a hacer rápidamente. Fíjense que dice, y el Señor Dios dispuso de una ¿qué? De una planta. Versículo 7, pero Dios dispuso de un ¿qué? De un gusano. Y versículo 8, y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso de un ¿qué? De un viento. 3 milagros. Dios usó lo que había alrededor de Jonás para enseñarle unas cuantas verdades a Jonás. Ustedes cada cuánto ven que una planta crezca con hojas grandes y te dé sombra de la noche a la mañana. Y aquí es una narración. Es una narración, es una verdad. Lo interesante es que Dios dispuso de esa planta con un propósito. Mire lo que dice el verso 6. Dispuso una planta que creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su ¿qué? De su malestar. ¿Y cuál era el malestar de Jonás? Jonás, acuérdese de la última enseñanza. Eso de malestar que aparece por allá en el versículo, el capítulo 1, capítulo 4, versículo 1. Jonás estaba desagradado, estaba triste. Ese era el malestar de Jonás, su tristeza. ¿Cierto? Él como que no se sentía cómodo. ¿Y qué hace Dios? Ok, te voy a permitir que seas un poquito más cómodo, te voy a poner una planta. Y solamente quiero que recree la imagen, porque cuando usted recrea la imagen es interesante. Yo sé que ustedes han visto muchas fotos de desiertos, ¿cierto? Ahora, no es lo mismo el desierto de La Guajira que el desierto del Medio Oriente. El desierto de La Guajira pues, todavía ahí está cerca del mar, hay brisa. Pero en Medio Oriente ese desierto se ve como un amarillo tostado, lleva años y años de añejez caliente. Y de un momento a otro usted se ha enojado en el desierto. ¿Cómo se ve ese panorama? Caliente. Pero Dios permite que una planta, y si usted usa también su imaginación, pues las plantas normalmente tienden a ser no amarillas, sino como verdecitas, ¿verdad? Usted tiene verdecitos por ahí. Cambia un poco el panorama, ¿cierto? Da un poquito de brillo. Dios permite que esa planta se haga al lado de Jonás para que Jonás sea liberado de su incomodidad. Y vamos a ver más adelante que parece ser que Jonás hasta se encariña con la planta. Yo me imagino a Jonás allí hablando con esa planta. Adivina qué, me tragó un pez, pero Dios permitió que yo saliera. Yo me imagino a Jonás allí en medio de esa circunstancia hablando con la planta, feliz. Ese calor en pleno desierto y la hoja le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar un poquito de sombra. Y Jonás feliz con su sombra. Dios usó la planta para que bajara un poco ese sentimiento irritable que tenía Jonás. Pero al día siguiente, Dios dispuso de un pequeño animal, y ese animal resulta ser más importante que el gran pez, porque el gran pez Dios lo usa para transportarlo, pero este gusano Dios lo va a usar para enseñarle a Jonás cómo es que debe pensar apropiadamente sobre los impíos. Dios va a usar este gusano para generar unas emociones interesantes en Jonás. Y ese gusano empezó a comerse la planta. Mire que precisamente el versículo dice atacar la planta. Eso fue lo que hizo el gusano, atacó la planta. La hirió donde tenía que herirla. No se le comió la hoja, sino en alguna parte del tallo, de tal manera que cuando amanece ya la planta está muerta.
Ya no hay sombra en Jonás. ¿Y qué sucede? Versículo 7. Versículo 8. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso de un sofocante viento solano. Ahora, no solamente está en el desierto, no solamente ya la plantica la que había querido ya no está, porque el gusano se la comió, sino que para colmo de males, Dios permite un fuerte viento caliente, y la idea original de ese viento es como huracanado, fue fuerte. De tal manera que el estado último de Jonás fue peor que el primero, porque por lo menos en el versículo 5 estaba debajo del cobertizo y había algo de sombra. Pero cuando Dios permite que ese viento sople sobre su cabaña, ya ni siquiera sombra tiene, porque dice que y el sol hirió la cabeza de Jonás y él desfallecía. Y la idea original aquí es, se desmayaba, como en una insolación. ¿Qué logró Dios con todo esto? Una emoción inapropiada. Hasta tal punto que ya Jonás no le dice a Dios, quítame la vida, sino que Jonás le dice a su propia alma, que está como que a punto de desfallecer, vete ya. Mira que dice aquí, deseó con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. No se lo está diciendo a Dios, está hablando con él mismo. Así como cuando usted está cansado, triste, aburrido, y dice, ay, ¿para qué vivir? ¿Cierto? Pero aparte de eso, en el desierto, el solazo dándote en la cara, allí está Jonás. Allí está Jonás. Y Dios usa todo esto para preparar a Jonás. Dios preparó a Jonás. Lo tiene listo. Hasta el momento Dios ha obrado en las circunstancias, pero no ha dicho nada. No ha dicho nada. Y cuando está así listo, entonces ahora Dios va a hablar. Y eso nos lleva al segundo punto, la aplicación concreta de esa experiencia. Y yo pienso un poco en nosotros. Tú y yo también habremos pasado por circunstancias, no sé. Dios siempre está al control de todas las cosas que pasan alrededor de sus hijos. Todas las cosas que pasan alrededor de sus hijos. Situaciones buenas, problemas, pequeñas alegrías, tremendos disgustos. Dios los permite alrededor de sus hijos para enseñarnos cosas. Y eso es lo que acaba de hacer Dios. Y justo en el momento en que Jonás estaba listo, aparece Dios y dice, versículo 9, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Jonás se había encariñado con la planta. Jonás acaba de comprometer sus emociones con algo efímero. Y ahí nos parecemos mucho, usted y yo, a Jonás. Por una planta. Nos disgustamos con Dios por cosas pasajeras. Nos disgustamos con Dios por cosas que no tienen importancias eternas. Y él respondió. ¿Quién respondió? Jonás. Dice, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Tenías ganas de ganarte un negocio y no fue y te enojaste con Dios. Si no salió ese negocio, sale otro. Tenías ganas de entrar a esa universidad, no te preparaste o Dios no quiso que entraras y te enojaste con Dios. Y te enojas hasta la muerte. Y permites que esos sentimientos afloren
en ti. ¿Y sabes qué? Dios dice, ¿tienes razón para entristecerte, para enojarte, para sentirte incómodo por esas cosas que son superficiales? Versículo 10. Y dijo el Señor, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y la idea aquí es importantísima, porque la imagen que llega a nosotros es, realmente tú no trabajas por tu salario, realmente tú no trabajas por sostener a tu hogar, realmente tú no trabajas por sostener una carrera, porque el que realmente está trabajando por eso es Dios a tu favor. Eso es lo que usted y yo creemos. Mateo lo dice. Preocúpate por las cosas de arriba, que Dios se preocupa por tus necesidades. Dios es el que está preocupado por ti. Dios es quien te sostiene. Y si quieres, haz la prueba. Intenta obtener lo que quieres con tus propios méritos, a ver a dónde llegas. Hay una forma sencilla de confirmar esto. ¿Cuántos de ustedes tenían planes? Me acuerdo de alguien que quería tener muchos carros, de alguien que quería llegar y vivir en Europa y decía que lo iba a lograr. No ha podido. He conocido de personas que tienen talentos artísticos, musicales, muy buenos. ¿Y saben qué? No han salido de la ciudad. ¿Por qué? Porque no es lo que tú quieres. Es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. Por lo tanto, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿Te estás entristeciendo por cosas vanas, superficiales? ¿Por qué no te entristeces por lo realmente importante? Versículo 11. No he de apiadarme yo, dice Dios, de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Y aquí la idea sobre las personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, la mayoría de los comentaristas hacen relacionar niños, personas que todavía no saben distinguir lo básico, incluso de todo aquello que es inocente, y por eso habla de animales aquí. ¿Qué culpa tienen los animales de tu pecado? Bueno, Dios incluso va a salvar a Nínive por todo aquello que sea inocente. Y la idea central aquí precisamente es, ¿por qué estás concentrando tus emociones y tus pensamientos, tu razonamiento en aquello que realmente no es tan importante, cuando tú has sido llamado a preocuparte por llevar el evangelio a toda criatura que no cree en Cristo? Tú te levantas temprano para ir a trabajar, levanta temprano para ir a trabajar, pero lo primero que debe pasar por tu mente es, y me voy a encontrar con mi compañero de trabajo, y me voy a encontrar con mi compañero de estudio, y se va para el infierno si no le predico hoy. Y posiblemente te ha rechazado muchas veces, pero debes esforzarte por darle la verdad. A nuestro alrededor hay personas que conocemos y que seguramente tú las consideras como más pecadoras que tú, ¿cierto que sí? Seguramente. ¿Acaso Dios no los está sosteniendo todavía? ¿No está Dios proveyendo a las necesidades de esa persona que es más pecadora que tú? ¿No está Dios sosteniendo su salud y su aliento de vida?
Ahora, ¿cómo debemos pensar sobre él, sobre ese pecador? ¿Cómo debemos sentir hacia ese pecador? ¿Qué es lo que Dios espera que hagamos por él? ¿O cómo debe palpitar nuestro corazón al saber que si esa persona muere en este mismo instante, su eternidad será de fuego eterno? ¿O estás tranquilo porque tú no vas a ir al infierno? Miremos algunos ejemplos de lo que la Biblia nos enseña de cómo debemos sentir. Y vamos a iniciar por ese texto que leímos al principio. Marcos capítulo 6, versículo 34. Recuérdelo, esas personas no estaban buscando la verdad alrededor de Jesús, estaban buscando pan, bienestar, y aún así, dice el texto lo siguiente: y al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó ¿a qué? A enseñarles. Ojo que el texto no dice y les dio alimento. ¿En qué se enfocó Jesús? En su verdadera necesidad. Empezó a enseñarles. La compasión de Jesús hacia los perdidos es algo que usted y yo debemos aprender. Y si no sentimos compasión por los perdidos, pídasela a Dios. ¿Cómo más debemos pensar y sentir sobre el pecador? Judas capítulo 1. Justo antes de Apocalipsis está Judas, o sea, Apocalipsis es el último libro y usted se devuelve y ahí encuentra una cartica chiquita Judas. Capítulo 1, versículos 20 al 23, y dice: pero vosotros, amados, edificaos en vuestra santísima fe. ¿Ustedes qué van a hacer? Se edifican en la fe, orando en el Espíritu Santo, o sea, se dedica a lo que se tiene que dedicar, ¿cierto? Conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Usted se tiene que preocupar por usted, sí, eso es verdad, pero, versículo 22, y tened misericordia de algunos que dudan, y a otros que salvad arrebatándolos del fuego. Eso no se lo está diciendo a los pastores. Eso no se lo está diciendo a los líderes de una congregación, se lo está diciendo Judas a la iglesia, a cada uno de ustedes. Ustedes deberían estar comprometidos con tener misericordia por los que dudan, por el hermanito que viene, sí, y otros días no, y como que yo sí, como que no sé. ¿Qué hay que tener con ellos? Misericordia. Y aún más, hay unos que hay que arrebatarlos del fuego mismo. Están afuera y hay que rescatarlos. Somos como salvavidas. Viene el juicio de Dios y la idea es que por lo menos cada uno de nosotros llegue al cielo con un rescatado. ¿Cuántos llevas? Por último, vamos a mirar a Pablo. En Romanos capítulo 9, versículo 2, Pablo, en cuanto a sus hermanos en la carne, los judíos, que han rechazado el evangelio, él dice de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón por ellos. Había un dolor por el pecador. Hay sentimientos apropiados cuando hay un conocimiento apropiado. Hechos capítulo 17. Y está Pablo en Atenas y ve una multitud de ídolos y una idolatría impresionante. Y allí en el capítulo 17, versículo 16 dice que mientras Pablo esperaba a Timoteo y a Silas en Atenas, su espíritu se enardeció. Y aquí es interesante porque aquí Pablo está enojado, pero el enojo de Pablo es muy diferente al de Jonás,
porque el enojo de Pablo es por la santidad de Dios y la falta de piedad de los atenienses. Pero mire lo que hace Pablo. No dice que Pablo se enojó y salió de Atenas a esperar a que lloviera, sino que ¿qué hizo Pablo? Versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles. Esa discusión es mostrarles la verdad. Mostrarles la verdad. Usted está adorando algo que no es Dios, le estaba diciendo Pablo. Usted tiene que reconocer que Cristo es el único camino al Padre. Mi sentimiento no se puede quedar en que me enojo. No, te enojaste porque hay una injusticia, porque hay una actitud inapropiada. Bueno, corrígela, enséñale, muéstrale. No es decirle al idólatra que es un idólatra perdido y que se va a ir para el infierno. No, ahí no estás presentando el evangelio. Ahí tienes que decirle, si persistes en tu idolatría, Dios que es santo te va a castigar, pero si crees en Cristo serás perdonado. Es el evangelio completo. ¿Por qué tienes que presentar el evangelio completo? ¿Por qué? Segunda a los Corintios, capítulo 5. Versículo 18, y dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, o sea, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de ¿qué? Tú debes entender que tú eres una bocina y que por medio de ti tiene que salir un mensaje que suena como a un ruego. Pero a veces de nosotros no salen ruegos, sino señalamientos. No es adúltero, sino por favor, cree. Si no crees, te vas a perder, por favor. Como cuando usted ve que va a suceder algo malo y usted sabe que si esa persona no sale de ese lugar, va a morir y usted le dice, ven por favor. Como salvándolo del fuego, dice Judas. Es un ruego. Pero parece que no hay ruego en nosotros. Mis hermanos, tenemos que corregir nuestra forma de pensar hacia los pecadores y de esa misma manera dirigir nuestros sentimientos hacia ellos. Si tú no corriges tu manera de pensar y tu forma de sentir hacia los pecadores, vas a seguir siendo un indolente ante la necesidad de ellos. Volvamos a Jonás. Y de la misma manera como Dios terminó en el libro de Jonás, vamos a terminar nosotros. Y dice así: y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Nínive, el texto de Jonás termina con una pregunta. ¿No me voy a apiadar yo? Ahora, yo quiero que usted me responda. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál cree usted que es la respuesta a esa pregunta? ¿Cuál es la actitud que Dios está esperando de Jonás después de esa pregunta? Yo creo que usted tiene su respuesta, ¿cierto? Entonces, pídele a Dios que moldee su corazón y su mente para que obedezcamos el mandato como debe ser. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tu palabra nos enseña, pero tu palabra también nos corrige. Señor, nosotros somos llamados a ser tu pueblo, un pueblo de sacerdotes.
Y la labor del sacerdote era mediar entre Dios y los hombres. Tenemos un sumo sacerdote en el cielo que nos ha ofrecido entrada directa al Padre. Pero nuestra labor como pueblo sacerdotal, la iglesia, es mostrarle al mundo quién eres tú. Y en eso consiste nuestra mediación. Mensajeros, embajadores. Para tu gloria, Señor. Pero no vamos a poder hacer la tarea como debemos si tú no transformas nuestros corazones. Porque de la misma manera como necesitamos aprender a dolernos por nuestro propio pecado y pedirte perdón por nuestro propio pecado, también debe haber un dolor en nuestro corazón por causa del pecador que no te conoce. Enséñanos a ser compasivos y muévenos, Señor, a presentar tu verdad, a presentar el Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.